¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magios Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magios Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de este Mafex de Medicom Toys. Es el Thor de Avengers Infinity War o las versiones que aparecen en la película Avengers Infinity War. Vamos a hacer la revisión, aunque la figura ya me llegó hace varios meses, no había tenido la oportunidad de hacer la revisión. Vamos a ver la figura de detalle en cuestión de esculpido, detalles de pintura y articulación, pero como siempre vamos a empezar con el empaque, y el empaque pues es muy parecido a lo que ya nos tiene acostumbrado Mafex con su línea de Avengers. El empaque muy llamativo con colores amarillos, azules, algo muy característico que han estado ocupando con las figuras de las películas de Avengers con imágenes promocionales. Estas, por ejemplo, tenemos la posibilidad con un solo lanzamiento de tener varias versiones del mismo personaje, y eso es uno de los grandes puntos, una de las grandes ventajas que nos ofrece Mafex, que con un solo lanzamiento podemos tener varias versiones de un mismo personaje, no tenemos que comprar diferentes figuras, ¿no? La versión con parche, la versión sin parche, la versión con capa, la versión sin capa. Un solo lanzamiento nos da todas esas posibilidades Mafex. Entonces es una de las grandes ventajas que yo le veo a esta figura. Y no solamente con esta figura, generalmente Mafex acostumbra a hacer ese tipo de cosas, pero creo que con este Thor es más evidente ese punto que tienen a favor. En las laterales tenemos el logo de Avengers, imágenes promocionales de la figura, aquí de cuerpo completo. En la parte de atrás varias poses y varios de los accesorios que nos están incluyendo. Como les comento, tenemos varias versiones del mismo personaje que salieron en la misma película. En la parte de abajo, la recomendación que nos hace el fabricante, que es un coleccionable para adultos, no es un juguete, y se recomienda una edad mínima de 15 años. Este es, como otra vez, es un coleccionable para adultos. Si se trata como tal, no va a haber ningún problema. Si se trata como un juguete para niños de 3 4 años, pues sí podríamos tener alguna ruptura en la figura. Pero si se trata como tal, como coleccionable, no vamos a tener ningún problema. Vamos a sacar la figura y vamos a empezar a hacer la revisión como tal. Y bueno, ya tenemos aquí a Thor fuera del empaque. A mí personalmente me gusta más esta versión, la versión de Infinity War, cuando llega a Wakanda a tratar de matar a Thanos. Es mi versión favorita. La de Endgame no me gustó tanto. Es por eso que decidí comprar esta figura y no esperar alguna otra versión. Y la figura está bastante bien ejecutada, me gusta en general. Solamente tengo ahí algunos detallitos con la figura, no es perfecta. Como por ejemplo, y de entrada, la parte del calzón se ve bastante abultada, se ve como si fuera un pañal. De ahí en fuera, las proporciones de la figura sí me gusta bastante cómo se ve la figura. Cuestiones de pintura no tiene mucho, pero lo que poco que tiene sí está bien aplicado. El esculpido también está bastante decente. Y bueno, pues vamos a ver la figura como tal, y vamos a empezar con los accesorios que nos están incluyendo. De entrada nos incluyen un par de puños en la figura, nos incluye también un par de manos para poder agarrar al martillo, el Stormbreaker. El Stormbreaker como tal, nos incluyen estos efectos que son removibles, también son parte de los accesorios que nos incluyen. Después, aparte de lo que podemos ver dentro de la figura, también nos incluyen, hablando de manos, un set de manos relajadas, bastante bien esculpidas, pintadas bastante bien, sin ningún tipo de falla. Ahí se puede llegar a apreciar el esculpido, las uñas, los tendones de las manos muy bien aplicadas. Después un par de manos abiertas, las palmas abiertas, igual, muy bien aplicadas. Ahí se ven las líneas, se pueden apreciar algunas líneas en las manos, los tendones, las uñas, muy bien esculpido. Nos incluyen también dos cabezas extras. Nos incluyen, bueno, la cabeza por default, en donde tiene los ojos. Aquí también algo que me gustó es que respetan ese detalle de diferentes colores en los ojos, uno azul y el otro ojo es el que le da Rocket, ¿no? Entonces aquí sí se logra apreciar esa diferencia de ojos en la cara de Thor. Otras cabezas que nos incluyen es esta con los ojos en blanco, cuando está con el poder, lanzando los rayos, atacando a todo el ejército de Thanos. Y también nos incluyen, y es parte de lo que me gusta de esta versión, nos incluye esta versión del parche, como lo vimos al inicio de Infinity War, cuando todavía Rock no le daba el ojo. Y para esto también nos incluyen la parte superior del cuerpo, donde tenemos la armadura como tal, pero los brazos desnudos. Entonces aquí podemos intercambiar esta parte
ponemos la cabeza, cualquiera que nos guste, pero bueno, va para esta cabeza con el parche, y podemos tener las dos versiones de Thor como apareció en Infinity War, al inicio o al final de Ragnarok, como lo queramos ver, y el final al inicio de Infinity War y al final de Infinity War, las dos versiones en un solo lanzamiento. No tenemos que andar comprando una figura con capa, otra figura sin capa, o un parche y otra sin parche. Entonces esos es uno de los puntos fuertes que nos ofrece Mafex, poder tener en un solo lanzamiento diferentes versiones. Aparte de esto que ya vimos, también nos incluyen estos discos, son como discos, son como botones que están en la parte del traje, de la armadura. Estos botoncitos, estos 6 botoncitos que podemos ver, los superiores, los del medio y los inferiores, los podemos llegar a intercambiar para poder hacer el efecto de que está lanzando su poder. Entonces también esa es otra de las partes que me gustaron, que podemos tener esta versión de Thor totalmente lanzando su poder. Entonces esos son parte de los accesorios que nos están incluyendo. En cuestión de articulaciones, pues un poquito limitado, es el mismo esquema que nos tiene acostumbrado Mafex, pero sí un poquito limitado. Aquí, por ejemplo, parte de lo que les comentaba, estos efectos del Stormbreaker se pueden remover para solamente tener al Thor con el hacha martillo sin ningún tipo de efecto. Ahora, entonces, hablando de articulaciones, pues es parte de lo que ya nos tiene acostumbrado Mafex, pero a lo mejor un poquito limitado en algunas eh, partes. Por ejemplo, la cabeza, aquí por el mismo diseño del collarín que tenemos aquí, no va a poder levantar la cabeza muy hacia arriba, hacia abajo sin ningún problema. He visto que no me he animado a hacerlo. He visto varios videos en donde modifican el cuello de Thor, porque sí se ve un poquito corto de cuello. Entonces en algunos videos le desarman la parte del cuello para poder ganarle un poquito de altura, unos milímetros, y esto ayuda a que pueda liberar un poquito más el collarín, pueda tener un poquito más de movimiento hacia los lados, hacia arriba, y se ve de mejores proporciones. No me he animado a hacerlo, pero tal vez sí lo haga esa modificación que he visto en algunos canales. De cuestión de brazos, hacia arriba, hacia ahí, 360, tiene la articulación de mariposa, que otra vez por cuestiones de diseño está un poquito limitada, no tiene tanto rango. El bíceps, el codo, doble articulación, las muñecas como los tobillos en esos pernos articulados que dependiendo del sentido que le demos vamos a poder mover la, la, la pieza. Por ejemplo, ahí de hacia arriba hacia abajo o de los lados. Entonces ahí es la diferencia. La parte alta del pecho, igual un corte, en la cintura otro corte. Las dos articulaciones juntas podemos tener hasta ahí esta flexión bastante limitada. Esta es la parte que se desarma. Si lo forzamos muy hacia atrás, entonces, las piernas, esto es lo que les digo que no me gusta, cómo se ve bastante abultado, bastante pañalón esa parte. Apertura hacia afuera, hasta ahí, hacia delante, hasta ahí, hacia atrás casi nula. Las rodillas en doble punto de articulación, el mismo diseño le impide doblarlo más. Y los pies de arriba hacia abajo y la parte del balanceo. Como les comento, tiene el mismo esquema de articulación, pero por el mismo diseño está bastante limitado. Aquí vamos a quitarle el Stormbreaker. Entonces, esta es como se ve el Thor. En cuestión de pintura, bastante sencillo. Casi todo es del color del plástico. Solamente algunos detalles, por ejemplo, aquí en los discos en plateado. Por aquí algunos amarres en plateado. La parte de la armadura es un color, un negro diferente. Aquí un poquito de plateado. Entonces, casi la pintura no tiene pintura, es el plástico. Lo que sí está bastante bien y creo que sí se parece bastante a Chris Hemsworth es los diferentes esculpidos de la cara, con el parche, sin el parche y con los ojos en blanco. Él esculpió el cabello, igual hay varias tonalidades de cafés, se ven hasta algunos dorados. La parte de la barba, aquí la parte de las cicatrices que tiene. Entonces sí, bastante bien el esculpido y la pintura de las cabezas, bastante bien. La capa también bien articulada. Solamente está un poquito pesada a diferencia de, por ejemplo, el Batman.
el Batman Hush, porque solamente es el de Batman solamente es una capa de tela, aquí son dos, es la capa, la parte roja y la parte negra, entonces si es un poquito más pesada la capa, eso va a limitar también un poquito la posabilidad, eso y a lo mejor en que esto debería estar un poquito más sujeto, porque a la hora de tratar de posarla, a veces no sujeta el alambre, no sujeta el mismo peso de la capa. Entonces aquí hay que hacerle algún ajuste para que el alambre entre bien, se ajuste bien y pueda sostener el peso de la capa, porque aunque sea moldeable, no sostiene el mismo peso de la capa, por lo mismo, son dos capas, la parte negra y la parte roja. Entonces aquí otro de los detallitos que sí habría que mejorar Medicom en ese aspecto. Entonces esos son los accesorios, el esculpido, las articulaciones que nos ofrece este Thor de Medicom de Mafex. Aquí una comparativa con las líneas más populares de 6 pulgadas de escala 1 a 12 con un Spider-Man, con Marvel Legends, y es otro de los puntos que a mí no me molesta tanto, pero creo que sí, si este Thor hubiera sido un poquito más alto, hubiera quedado más imponente y se hubiera visto mejor con figuras de la misma escala. Aunque como sabemos los Marvel Legends basados en cómics siempre son un poquito más exagerados, aquí lo vemos prácticamente del mismo tamaño, pero creo que si un poquito más alto hubiera sido este Thor, se hubiera visto más imponente. Y es parte de las ventajas que tiene la modificación que varios le han hecho al cuello, le ganan unos milímetros y bueno, se ve un poquito mejor en cuestión de proporciones. Como ven ahí, sí se ve como con el cuello un poco corto. Entonces ahí la comparación de estaturas con otras figuras de la misma escala. Aquí lo tenemos, digamos, la otra versión, la versión del inicio de Infinity War, sin la armadura en los brazos, sin la capa y con la cabeza o con la cara con el parche, como termina Ragnarok. Entonces, como otra vez, una de las grandes ventajas que tiene esta figura, este lanzamiento en Mafex, y muy seguido lo hace Mafex, es que con un solo lanzamiento tenemos la posibilidad de tener varias versiones, varios looks del mismo personaje. La única versión que yo había tenido de Thor del MCU era el SH Figuarts de Age of Ultron, en donde tiene los brazos desnudos y la capa. He visto algunas, voy a poner aquí algunas fotos, algunos lo han intentado y lo han logrado hacer, pero he visto también que la manera en que implementaron los brazos no es tan fácil de poder sacarlo para poder tener el look con capa pero con los brazos desnudos. Entonces ahí hacer un híbrido como para poderlo tener como apareció o parecido a como apareció en Age of Ultron. Entonces son las dos versiones que tenemos, con capa sin capa, con parche o sin parche de este Thor. Ahora, si queremos hablar de una tercera versión, pues ya sería con todos los accesorios incluidos, con todo el poder. Y bueno, ya tenemos aquí el Thor con todos los accesorios que nos incluye Medicom, todos los efectos de rayos. Unos efectos que se me había pasado son estos de los brazos. También nos están incluyendo ahí para pues hacer el efecto de que está totalmente cargado de energía. Entonces así es como lo voy a exhibir, así es como lo voy a poner en el display. Creo que es pues finalmente otra versión, si quisieran lo ver así, del mismo Thor. Al inicio de Infinity War, cuando llega a Wakanda y ahí cuando está a punto de atacar a Thanos. Entonces me gustó mucho y como les comento, más que nada también por la posibilidad de las diferentes versiones que nos ofrece Medicom en un solo empaque. Como otra vez la figura no es perfecta, tiene varios detalles, la cuestión otra vez del pañal, la cuestión de la capa que se ve bastante bien, la calidad de las telas es bastante buena, se ve bastante bonita, pero eso, tener las dos capas, la capa negra y la capa roja, lo hace más pesada y los cables, los alambres no soportan del todo el peso. Entonces hay que hacerle alguna modificación quizá en la parte en medio para tener algún otro cable para que lo soporte el peso. Pero fuera de eso, la figura me gustó mucho. Yo sí la pondría en mi top 10 de este año. Me gustó mucho otra vez la posibilidad de tenerlas en diferentes versiones, pero como les comento, algunas limitantes, por ejemplo las rodillas solamente lo pueden mover hasta ahí, poquito más o menos de los 90 grados. Me hubiera gustado que lo pudiera mover más, tanto las rodillas como los pies, un poquito más hacia atrás para poder hacer ese efecto de vuelo. Pero fuera de eso, la figura bastante recomendable. Si están buscando una versión
de Infinity War, váyanse por el Mayfex. Como les comento, pueden tener todas las versiones que aparecen en la película de Infinity War. No hay necesidad de andar comprando 1, 2, 3 lanzamientos diferentes. Entonces esta es la gran ventaja de este Thor. Mayfex tiene programado para algún momento del próximo año seguramente el Thor, la versión de Endgame, pero no, yo con este me voy a quedar. Como les comento, es la versión que más me gusta cuando llega a Wakanda. Entonces con este es el que me quedo, y este es el Thor. Va a destronar el Age of Ultron, se va a ir a jubilar. Entonces pues hasta aquí la revisión. Espero que el video les haya parecido útil, informativo, divertido de alguna manera. Si es así, regálenos un like, déjenos sus comentarios en la parte correspondiente, déjenos saber qué es lo que opinan, qué es lo que quisieran seguir viendo en nuestro canal. Síganos en nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, y nuestro podcast casi cada 2 semanas. Y sin más por el momento me despido. Mi nombre es Medias, Helmagios.